¿Qué onda con el golpe de Estado más torpe y más ridículo que hayamos vivido en la historia de nuestro país hoy, 7 de diciembre? Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y felizmente que fue torpe, y felizmente que fue ridículo, y hoy podemos analizarlo, y hasta hoy podemos burlarnos de alguna manera de lo que ocurrió, porque de lo contrario, señor, señora, estaríamos frente a un gobierno golpista y muy probablemente frente a un posible dictador. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el día de hoy? Vamos a hacer la cronología de los hechos para nunca olvidar este 7 de diciembre que Pedro Castillo, el expresidente golpista y vacado por el Congreso de la República, quiso convertirse en un dictador, quiso tomar todo el poder y concentrar el poder para sí mismo. A ver, el día de hoy se veía la moción de vacancia en el Congreso de la República que estaba programada para las 3 de la tarde. La especulación, no de hoy, de ya varios días, era si el Parlamento tenía o no tenía los famosos 87 votos que se necesitaban para vacar a Castillo. La sensación el día de hoy de muchos parlamentarios era que no se tenían los 87 votos, tanto así que por la mañana Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre y el que ordena lo que se hace en esta bancada, que tiene 15 votos, ojo, que eran decisivos en esta moción de vacancia, dijo claramente en su cuenta de Twitter que Perú Libre, que la bancada de Perú Libre no iba a apoyar la vacancia contra Pedro Castillo. Esta declaración marcó un derrotero y generó muchísimo desánimo evidentemente en las líneas de oposición que, a vista que Perú Libre no se iba a partir y que no iba a apoyar con sus votos la moción de vacancia, se hacía mucho más complejo llegar a los famosos 87 votos. Nuestro colega y analista en temas parlamentarios, Martín Hidalgo, hacía un cálculo y decía que en el mejor de los casos, hoy por la mañana se tenían 78 votos de los 87, es decir, Pedro Castillo, de alguna manera, por la mañana estaba salvado, no iba a ser vacado porque no se tenían los famosos 87 votos. Esto de alguna manera parecía confirmarse cuando inició la comisión de fiscalización, que había citado a Salatiel Marrufo. ¿Quién es Salatiel Marrufo? Bueno, Salatiel Marrufo fue el jefe del gabinete de asesores de Heiner Alvarado. Y Salatiel Marrufo decidió colaborar con la justicia y el día de hoy contó su verdad ante la comisión de fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura. Y lo que dijo fue bastante claro, que él mismo le entregó dinero al presidente Pedro Castillo, que él le entregaba, o Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, le entregaban mensualmente 50.000 soles. Se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. En total, lo que dice Marrufo es que le entregó 450.000 soles al expresidente golpista Pedro Castillo para mantener justamente a Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo en sus puestos para licitar y beneficiarse de una serie de obras millonarias en el sector de construcción, vivienda y saneamiento. Salatiel Marrufo había admitido que efectivamente recibió una coima de esta empresaria de la construcción, Sada Garay. Mientras surgía esto, mientras se desarrollaba la comisión de fiscalización, mientras los parlamentarios interrogaban también y hacían sus preguntas a Salatiel Marrufo, todos nos sorprendimos porque sin previo aviso, como suele darse, al menos por la cuenta de Twitter o envían un mensaje a los medios de comunicación, sin previo aviso y en cadena nacional sale Pedro Castillo. Pedro Castillo sale con unos papeles sumamente nervioso que se reflejaba en sus manos que no dejaban de temblar en cada momento y lo que anuncia muy concretamente, luego de victimizarse y de culpar a medio mundo, a los congresistas, a la prensa, a la fiscalía, lo que anuncia es el cierre del Congreso, el cierre temporal del Parlamento, es decir, un golpe de Estado, porque no solamente quería cerrar el Congreso de la República, además anunciaba la intervención de instituciones claves para la democracia peruana, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, es decir, Pedro Castillo quería todo el poder para sí mismo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses.
Pedro Castillo quería convertirse en un dictador. ¿Para qué? Porque se sentía evidentemente cada vez más asfixiado por las investigaciones en curso. No hay que olvidar lo que dijo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Castillo tiene 51 carpetas fiscales abiertas. Su círculo más cercano, ojo, en quien él confió y quien él designó en puestos claves, ha decidido contar y revelar la verdad. Los últimos que han empezado a cantar y contar las cosas son José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y Salatiel Marrufo, pero ya han hecho lo propio Beder Camacho, Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Fermín Silva. Hay una lista de más de 10 colaboradores eficaces que implican directamente a Pedro Castillo y dicen que él recibió dinero. Ante una situación tan abrumadora y entendemos, ante el miedo, un miedo, no sabemos, infundado, porque parecía que no llegaban a los 87 votos, pero ante el temor de que solo exista la posibilidad de que por la tarde él podía ser vacado, decide cerrar el Congreso, patear el tablero democrático y convertirse en un dictador. Sin embargo, la historia no fue nada favorable para él. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante. En el Perú, para hacer un golpe de Estado, y en cualquier parte del mundo, para hacer un golpe de Estado, para patear el tablero democrático, para violar las leyes y sobre todo violar la Constitución, necesitas de algo muy importante: la fuerza, el poder de la fuerza. No olvidemos el golpe, el autogolpe de Estado que hizo Alberto Fujimori el famoso 5 de abril. No solo anunció la disolución del Congreso, de inmediato las Fuerzas Armadas sitiaron el Congreso de la República, sitiaron los medios de comunicación y el golpe se produjo. El contexto es totalmente distinto. Ojo, no implica que el golpe de Estado de Alberto Fujimori haya sido legal, en lo absoluto. Todo golpe debe ser rechazado y condenable porque viola justamente las libertades y el Estado de Derecho. Pero me refiero que el contexto era distinto porque Alberto Fujimori tenía más de un 90% de aprobación en su momento porque el Perú estaba siendo consumido por el terrorismo y la hiperinflación. El contexto actual del Perú es totalmente diferente. Pedro Castillo tiene un nivel de aprobación, pero no llega ni al 30%. A Pedro Castillo lo que le preocupan son sus investigaciones fiscales. A Pedro Castillo lo que le preocupaba era terminar en la cárcel. Y Pedro Castillo no tenía lo que tuvo Fujimori cuando dio el golpe de Estado. No tenía el apoyo de la fuerza. Y por eso sí, una situación después de este mensaje de muchísima preocupación. Incluso él anunció un toque de queda en todo el país que iba a comenzar a las 10 de la noche del día miércoles 7 de diciembre. Y ojo, de ahí que venía. De ahí venía la instalación de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Y esa historia ya no las conocemos. Cambio la Constitución no solo por lo que ocurrió en el Perú, sino por lo que ha ocurrido en otros países. Instalo una asamblea constituyente, hago una constitución a mi medida y me perpetúo en el poder y me convierto en un dictador permanente. Ojo con eso, el riesgo y el futuro del país estaba en juego en ese momento y la situación de incertidumbre era tremenda en los siguientes minutos y horas, luego de que Pedro Castillo, el golpista Pedro Castillo, hace este anuncio. Y la gran pregunta en ese momento, luego del mensaje a la nación que da este espectro o intento de dictador, era saber qué posición iban a tomar las Fuerzas Armadas, era saber qué posición iba a tomar la Policía Nacional del Perú. Las preguntas que nos hacíamos en los medios de comunicación era: ¿dónde está la policía? ¿La policía está sitiando el Congreso? ¿La policía está apoyando a Pedro Castillo? ¿El ejército va a apoyar a Pedro Castillo? ¿La Marina va a hacer lo mismo? ¿La Fuerza Aérea va a hacer lo mismo? Bueno, después de mucha especulación y después sobre todo de mucha preocupación por lo que pasa en nuestro país, supimos por fuentes de RPP que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, más la Policía Nacional del Perú, estaban reunidas. Y lo que habían decidido era apoyar no al Congreso de la República, y esto es bien importante resaltarlo. Lo que habían decidido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú era apoyar y respaldar y cuidar el Estado de Derecho.
proteger la Constitución y no ponerse de lado de un presidente golpista, no ponerse de lado de un tipo que buscaba concentrar el poder para sí mismo y convertirse en un dictador. Y a los minutos, felizmente, en realidad pasaron algunas horas, pero casi, fue corto el tiempo, emiten un comunicado muy breve, muy escueto. Tanto las Fuerzas Armadas como la policía lo emiten de manera conjunta. Y lo que dicen es bastante claro. Nosotros vamos a respetar el Estado de Derecho, y le pusieron muy claramente a Pedro Castillo que no reconocían este cierre del Congreso, porque en el comunicado señalan claramente cuáles son las causales o bajo qué posibilidad el presidente de la República puede cerrar el Parlamento, y lo puede hacer luego de que el Congreso de la República le deniega 2 veces la confianza, ojo, a un gabinete que él designe. 2 veces, necesita 2 denegatorias de confianza para que recién el presidente tenga la posibilidad de cerrar el Parlamento. Eso se lo recordaron en el comunicado y esto no había ocurrido. Pedro Castillo dio o quiso dar un autogolpe para concentrar el poder. Entonces, lo que muy claramente le dijeron las Fuerzas Armadas y la policía, no solo a Castillo, sino a todo el país, haciendo un llamado a la calma, era que ellos iban a respaldar y respetar el Estado de Derecho. ¿Qué ocurrió de inmediato? Esto sí fue a los minutos. Aquí ya no hubo un transcurso de horas. A los minutos, Pedro Castillo, estaban las imágenes ahí, porque también una de las preguntas era, ¿dónde está Pedro Castillo? Luego de este comunicado, ya se fugó, se está fugando, deténganlo. No, Pedro Castillo estaba con su familia en Palacio de Gobierno y las imágenes pudieron captar cómo él salía con unas bolsas con la primera dama, con sus hijos y también con un personaje que ha sido muy relevante en toda esta historia, sino quizá uno de los autores intelectuales de lo que ha venido ocurriendo, Aníbal Torres, ex premier y hasta hace poco jefe de asesores de Betsy Chávez, ya la ex premier. Bueno, salen de Palacio, se suben a un vehículo y el vehículo abandona Palacio de Gobierno. Nuevamente, la pregunta era, ¿dónde iba este vehículo? Y acá también surgen una serie de especulaciones, porque uno decía, se está fugando, porque lo que había hecho Pedro Castillo al momento de dar este mensaje a la nación era cometer un delito. Pedro Castillo estaba cometiendo un delito al anunciar un cierre del Congreso que no estaba dentro de sus atribuciones, al anunciar que iba a intervenir instituciones independientes. Pedro Castillo estaba en flagrancia y lo que dice el Código Penal es que ante una situación de ese tipo lo que corresponde es detener a un delincuente en flagrancia y Pedro Castillo se había convertido en ese preciso momento que da este mensaje a la nación en un delincuente. Bueno, el vehículo sale de Palacio de Gobierno y se dirige a la prefectura, es decir, donde detienen justamente a estos personajes, lo llevan a Breña, a la prefectura, una dependencia policial. Una de las preguntas que quedarán, y esperemos que sea respondida pronto, es si la escolta que acompañaba a Pedro Castillo lo llevó, lo detuvo y lo lleva a la prefectura, o Pedro Castillo por voluntad propia decide acudir a la prefectura y entregarse. Eso lo iremos sabiendo, pero lo concreto es que desde el momento que las Fuerzas Armadas y la policía desconocen la autoridad de Pedro Castillo, esa escolta ya no tenía por qué responderle al golpista. Lo que tenía que hacer era responderle a sus superiores, porque hay un mando en toda institución castrense. A ver, vamos a ver qué es lo que sucedió en esos minutos. Y también importante, ¿cómo así Pedro Castillo toma esta decisión sin tener ni siquiera el apoyo del serenazgo de la Municipalidad de Lima? Fue increíble, no tenía el apoyo ni de la policía, ni del ejército, no tenía el apoyo de nadie. ¿Quién le aconsejó a Pedro Castillo a romper el orden democrático cuando todo parecía indicar que no tenía los votos y se iba a salvar de una vacancia? ¿Quiénes fueron esos genios legalistas, intelectuales en el derecho que le dieron esos tremendos consejos a Pedro Castillo, que hoy está ya detenido? Y también a los minutos, ¿qué ocurrió una vez en la prefectura? Bueno, como era de esperarse, acudieron
los fiscales del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, la fiscal superior que lidera justamente este equipo que lucha e investiga la corrupción en el poder. Acudieron los coroneles del equipo especial de la policía, Harvey Colchado, Walter Lozano, que además han sido premiados, y ahí podemos ver la foto justamente con Castillo y con Aníbal Torres, que todo el tiempo lo estuvo acompañando. También no sabemos todavía si Aníbal Torres es el nuevo abogado de Pedro Castillo en estas nuevas circunstancias, porque sus abogados Benji Espinosa y el doctor José Palomino, que habían temas constitucionales, decidieron renunciar al cargo, renunciar a su defensa legal cuando él decide romper el orden democrático y violar la Constitución. Así que Aníbal Torres estuvo todo el tiempo con Pedro Castillo, lo que parecería indicar que se habría convertido en su abogado. Así que la situación de Pedro Castillo ahora es responderle a la justicia. Pero no hay que olvidar algo muy importante, porque Pedro Castillo no actuó solo. Y durante todo el día vimos los mensajes de Twitter de todos los ministros que habían conformado y aplaudido y apañado justamente muchas decisiones del gobierno golpista, del golpista Pedro Castillo. Kurt Burneo, César Landa, ojo con esos nombres, porque eran personas que habían ganado cierto prestigio en sus sectores. Un presidente del Tribunal Constitucional como César Landa, Kurt Burneo, un exministro de Estado, un profesor economista sumamente querido en la academia. Bueno, se jugaron y lamentablemente quemaron su prestigio al haber firmado un acta que interpretaba de manera fáctica la cuestión de confianza y que el propio Tribunal Constitucional les dijo que era inválido, al punto que da una medida cautelar al Congreso de la República para evitar que el presidente lo cierre. Y todos los que demás salieron, los voceros oficiosos del gobierno, Alejandro Salas, Félix Chero, Roberto Sánchez, a todos los que conocíamos siempre de escuderos, dando la cara, diciendo que no podían estar frente a una situación de este tipo, donde se rompe el orden democrático. De verdad, Salas, de verdad, Chero, de verdad, Sánchez, luego de todo y toda la defensa férrea y muchas veces irracional que plantearon sobre Castillo, ahora son los grandes abanderados de la democracia que no pueden seguir frente a un presidente golpista. Bueno, la historia juzgará a estos actores. Esto ocurrió todo muy rápido, prácticamente en un transcurso de 2 horas. El Congreso de la República adelantó la moción de vacancia una vez que da este anuncio. Más o menos para la 1 de la tarde, los congresistas votaron y con 101 votos a favor, 101 votos a favor, 10 abstenciones y 6 votos en contra, se decidió vacar a Pedro Castillo. Pero Castillo sale de la presidencia, sale del Palacio de Gobierno, cuando las Fuerzas Armadas deciden no respaldarlo. No cuando se da la vacancia, sino cuando las Fuerzas Armadas se ponen como fiel de la balanza y dicen que no lo van a respaldar. Mientras salía ese comunicado en el Congreso ya se votaba la moción de vacancia. Entonces Pedro Castillo se convirtió no solo en un expresidente golpista, sino también en un expresidente vacado. Lo que corresponde es que responda a la justicia por los tremendos cargos que tiene enfrente. Ojo con eso. Y ya para las 3 de la tarde se había citado nuevamente la sesión para que asuma la presidencia Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Porque Dina Boluarte es la vicepresidenta o era la vicepresidenta. Y según la Constitución es lo que corresponde. Ante una vacancia de un presidente de la República, debe asumir él o la vicepresidenta. Y es lo que hizo Dina Boluarte el día de hoy. Ella ha dicho que se va a quedar hasta el 2026. Ella ha dicho en su discurso que va a conformar un gabinete de ancha base. Hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. Los retos que tiene por delante son tremendos, porque efectivamente ingresa al gobierno sin tener y sin contar con una bancada en el Parlamento. Va a tener que negociar mucho, y ojo, negociar de la buena manera, va a tener que ceder, va a tener que dar concesiones, pero va a tener que también establecer límites, porque una cosa es dar concesiones y otra cosa es designar a cualquiera, a los peores incluso, en las carteras en detrimento, en perjuicio de la población. Entonces, el control de daños para el país que corresponde en este momento es tremendo y los retos para Dina Boluarte son tremendos. Lo que importa para todo el país es dejar trabajar a la nueva presidenta del país, la primera
presidenta mujer en la historia del país que asume un cargo en unas circunstancias muy complicadas, porque hoy en día, es verdad, no hay nada que celebrar. Muchos congresistas aplaudían, se tomaban la foto, estaban desbordados de sí, la oposición. Y a ver, no hay nada que celebrar. Un Congreso de la República que tiene menos de 10% de aprobación, un Congreso de la República deslegitimado, un Congreso de la República que recién decide vacar a un personaje como Pedro Castillo cuando ve realmente que su mensualidad, su pensión está amenazada, cuando ve que su curul está amenazada. Lo que escuchábamos en RPP cuando abríamos los micros y nos íbamos a la calle, a Piura, a Chiclayo, a Trujillo, a Tacna, a cualquier parte del Perú, la respuesta era la misma. Sí, que se vaya Castillo, pero que se vayan también esos congresistas. La clase política del país está sumamente deslegitimada. Esa es una realidad. Entonces, no podemos seguir por el mismo camino si no se plantean las reformas políticas necesarias para no volver a vivir una situación de este tipo. No habremos aprendido nada, lamentablemente. Y la responsabilidad, sí, está en Dina Boluarte, pero también está en ese Congreso de la República que hoy celebra y hoy se toma la foto y hoy piensa que consiguió una gran victoria. No, señores, hay muchísimo que hacer, así que no nos sigamos durmiendo porque la población ya no espera más.